El viernes 12 de octubre de 1492 se dio uno de los momentos cumbres de la historia universal, la llegada de Cristóbal Colón a América, y con ello significó el encuentro de dos mundos humanos que se habían desarrollado independientemente sin que ninguno conociera la existencia del otro. Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo y le proporcionó al rey español una nueva fuente de riquezas. La conquista del Perú fue consecuencia de un largo proceso de descubrimiento favorecido por la utilización de nueva tecnología y motivado por la búsqueda de nuevas rutas para el comercio directo con las Indias Orientales. Ante las noticias de inmensas cantidades de oro, Pizarro partió de España rumbo a América con más de una centena de hombres. Fue en los primeros días del año 1531 que Francisco Pizarro partió a la mar con 180 hombres y 3 navíos hacia el Perú. Y en 1532 llega al Perú, en el cual suceden trascendentales hechos, como por ejemplo la captura del Inca Atahualpa en Cajamarca y sus repercusiones. Una vez terminado el proceso inicial de conquista y reparto de botines de guerra, aún con el proceso de colonización, gran parte del territorio faltaba explorar y descubrir. Se dieron una serie de acontecimientos que terminarían en guerras internas entre los mismos conquistadores, demostrando que el principal motor era la obtención de las riquezas. Después de la rebelión de los encomenderos, se trató de organizarlo, imponiendo la voluntad del rey a través de las autoridades y sus instituciones. Sin embargo, no pudieron conseguirlo. El Virreinato del Perú surge como una manera de reemplazar la forma fallida de gobierno que tenía actualmente el nuevo territorio conquistado. Recordemos que los conquistadores mismos, los encomenderos del rey, habían iniciado guerras civiles, peleaban entre ellos por dominar más territorio, peleaban entre ellos por las riquezas, conspiraban contra la vida de cada uno de ellos, se asesinaban entre ellos, y todo esto dio una serie de conflictos entre los conquistadores. Todos estos conflictos concluyen el 20 de noviembre del 1542. Bueno, veamos un poco acerca de la historia de la creación del Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú fue una entidad territorial situada en América del Sur. Este virreinato fue integrante del Imperio Español y fue creado por la corona española durante su dominio en el Nuevo Mundo entre los siglos XVI y XIX. Se produce, es decir, el Virreinato del Perú se crea durante la caída del Imperio Incaico y después del conflicto interno que hay entre los conquistadores. El rey Carlos I de España firma en Barcelona por la Real Cédula de las Leyes Nuevas un conjunto legislativo para las Indias, entre las cuales dispuso la creación del Virreinato del Perú. Esto quiere decir que el rey Carlos I de España va a autorizar, va a disponer la creación de un nuevo virreinato del Perú. Ustedes pueden observar en el mapa que tienen al frente, observan allí en la parte norte el virreinato de Nueva Granada, en la parte sur pueden observar el virreinato del Río de la Plata, tienen los dominios de Portugal, tienen el Océano Pacífico y en el centro está el virreinato del Perú. Con líneas rojas podemos encontrar los límites del virreinato. Ok. Entonces, este virreinato estuvo administrado de una manera específica y eso vamos a verlo en este momento. Bien, vamos a ver cómo estuvo administrado el virreinato del Perú en la época colonial.
El virreinato del Perú tuvo como principal personaje, como principal gobernador, al virrey. Gobernaron en el Perú 40 virreyes. El virrey era parte de la administración principal del virreinato del Perú. La administración del virreinato fue presidida por la Real Audiencia y otras instituciones. También apoyaban dentro de la administración diversos organismos. Tenemos los organismos metropolitanos, organismos locales y organismos indígenas. En los organismos metropolitanos o en las autoridades metropolitanas vamos a tener como representante al virrey. El virrey era representante personal del rey. Concentraba en su persona todos los poderes políticos, administrativos y religiosos. Es decir, el virrey tenía toda la autoridad política para tomar decisiones referente al Estado, referente al virreinato, administrativos y religiosos. Gobernaba la iglesia del virreinato, gobernaba el Estado a nivel político y a nivel militar, administrativo, etc. O sea, tenía pleno gobierno. ¿Ok? Dentro de las atribuciones o de las funciones que tenía el virrey, era la de dar leyes de fundación de pueblos y ciudades. Es decir, el virrey podía fundar nuevas ciudades, nuevos pueblos y determinar cuáles eran las leyes en base al cual esos pueblos y ciudades fundadas se iban a regir o iban a regular su funcionamiento. Segunda atribución que tenía el virrey era la inspección de todos los ingresos del tesoro. Es decir, recordemos que habían los tributos, la recolección de los tributos, de los impuestos, etc. Todo esto, todo este tesoro que pertenecía al virreinato y que definitivamente pertenecía a la corona española, era inspeccionado, es decir, supervisado por el virrey. Como tercera atribución, el virrey podía realizar la fijación de los límites administrativos de las audiencias de territorio colonial. Las audiencias, ya vamos a ver un poquito más adelante, también eran otros organismos que ayudaban a la administración del virreinato. Entonces lo que el virrey hacía era delimitar, o sea, fijar los límites. Es decir, mira, la audiencia, la real audiencia de este territorio solamente tiene atribuciones o tiene poderes en cuanto a esto. Pero estos son sus límites. Es decir, el virrey ponía cuál era el máximo poder o la máxima autoridad que tenía la audiencia. Cuando el virrey terminaba su mandato, tenía que rendirle cuentas al rey, es decir, tenía que hacer, justificar, explicar todo lo que había realizado durante su gobierno frente al rey. El primer virrey en gobernar el Perú fue Blasco Núñez de Vela y el último virrey fue don José de la Serna. Tenemos ahora los organismos locales. Ya hemos visto los organismos metropolitanos que tiene como representante al virrey. Ahora estamos viendo los organismos locales que también colaboran en la administración del virreinato del Perú. El primer organismo local que vamos a tener es la Real Audiencia. La Real Audiencia era la encargada de administrar justicia. Estaba conformada por los oidores y jueces. Se encargaban de asuntos legales y judiciales. El segundo organismo local va a ser los corregimientos. Los corregimientos eran las instituciones que estaban bajo el mando del corregidor. Eran los encargados de distribuir las tierras y dictar ordenanzas, decretar penas, cobrar contribuciones, expropiar e intervenir en la vida privada de los vecinos. Entonces, en tal virtud, es el corregidor el que decide
y el que manda. Es dentro del virreinato, los corregidores son los que van a decidir cómo se distribuyen las tierras, cómo se distribuyen los terrenos, las casas, las chacras, todas las propiedades. Y también tienen la atribución de poder expropiar. ¿Qué quiere decir expropiar e intervenir en la vida privada de los vecinos, de las personas? Que ellos tienen la autoridad y el derecho para intervenir si algo ven que de repente no va con los intereses de la corona española. Como tercer organismo local tenemos el cabildo. ¿Qué es el cabildo? El cabildo era el organismo de la ciudad, también conocida como municipalidades. Estaba conformada por el alcalde y los regidores. Los cabildos se encargaban de administrar arbitrios, organizar fiestas a las llegadas de los nuevos virreyes, vigilar el aseo de la ciudad, cuidar la reparación de las calles, inspeccionar canales, también se encargaban de establecer instituciones de beneficencia, si de repente algún orfanato o hospitales, etc. Y también se encargaban de organizar la baja policía. Como cuarta como cuarto organismo de autoridad tenemos las autoridades indígenas, como cuarto organismo local. Entonces, las autoridades indígenas, vamos a tener, por ejemplo, allí a los curacas. ¿Quiénes son los curacas? Los curacas era la autoridad andina ancestral, que en la época inca fue el jefe del ayllu o la comunidad. También fue llamado cacique por los españoles. Durante el virreinato rindieron cuenta al corregidor español y aprendieron a leer y a escribir. Si nosotros recordamos, durante la época incaica, durante el imperio del incanato, habían los ayllus o comunidades. Los ayllus o las comunidades eran grupos de familia que estaban gobernadas, que estaban dirigidas, organizadas por un curaca, ¿no? Dentro de esos curacas, por ejemplo, vamos a tener a uno importante dentro de la época colonial, a Túpac Amaru II, cuyo nombre ya español o castellanizado o nombre cristiano, por decirle así, era José Gabriel Condorcanqui. Entonces Túpac Amaru II era un curaca, cacique para los españoles, que él asistió a la escuela para los hijos de curacas. Y Túpac Amaru, así como la mayoría de los curacas, aprendió a leer y a escribir. Aquí tenemos, por ejemplo, la fotografía, una imagen de un curaca, de lo que era un curaca en los tiempos del incanato. Estos curacas son los que después van a ser llamados por los españoles caciques. Y como les decía hace unos instantes, Túpac Amaru II también era un curaca. El cacique José Gabriel Condorcanqui para los españoles. Tenemos ahora aquí, por ejemplo, una foto en donde van a observar al señor que está allí. Él vendría a representar lo que llamamos el Barayoc, lo que se llamaba el Barayoc. ¿Qué es el Barayoc? El Barayoc es la autoridad civil encargado del gobierno administrativo del pueblo. Es el que cuida por el correcto desenvolvimiento del caserío o poblado. Es decir, los caciques y los curacas que se encargaban de una comunidad que no podían llegar de repente a estar muy seguido, cada pueblo, cada caserío, cada pueblito chiquito tenía como representante a un barayó, que es algo así como lo que ahora en los asentamientos humanos se puede llamar de repente un secretario general o un dirigente, algo similar a eso. La sociedad virreinal. La sociedad virreinal se divide en dos, o se dividía en dos. Tenemos la República de los Españoles y tenemos la República de los Indios. La República de los Españoles estaba conformada
por los españoles y sus descendientes blancos, quienes eran llamados los hidalgos. También tuvieron privilegios por la importancia de su apellido y su cercanía a la corona. La República de los Indios estaba conformado por los indios nobles. Tenían privilegios por descender de los incas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a los curacas. Los curacas tenían ciertos privilegios. Fueron prósperos. Por ejemplo, Túpac Amaru II, él, como decía hace un instante, fue al colegio de hijos de curacas. En cambio, los indios comunes trabajaban en las obras y en las minas. Además, los indios comunes tenían que pagar el tributo indígena. Las castas en el virreinato. El sistema de castas colonial se refiere a una forma de estrategia social que fue establecida por el Imperio Español en sus colonias. ¿Se basaba en qué? Se basaba en la categorización de individuos que se formaban de los diversos cruzamientos a partir de las razas española, india y negra, para dar origen a una multitud de grupos que recibieron diversos nombres tanto en los registros oficiales como en el lenguaje popular. Tenemos, por ejemplo, al mulato. El mulato era o fue la mezcla entre el negro y el blanco. El mestizo, que fue la mezcla entre el indio y el blanco. Esta mezcla, el mestizo, era muy popular en el virreinato del Perú. Y tenemos, por último, el sambo. El sambo era la mezcla entre el negro y el indio. Esta mezcla fue muy prohibida en el virreinato del Perú, ya que se consideraba ser impuro.